Bienvenidos a mi canal, soy Enric y en el vídeo de hoy vamos a probar las nuevas Deep Shade de AK. Las Deep Shade de AK son unos lavados mejorados que nos van a permitir hacer degradados de una manera muy sencilla y también vamos a evitar el efecto granulado que nos dejaban algunos lavados parecidos. Aunque la marca ha pensado este producto para ser usado encima de una capa base de color, yo he pensado que para hacer este test lo vamos a hacer sobre una capa de imprimación blanca. De esta manera podremos ver el matiz y cómo funciona el producto. Lo que vamos a hacer es dar una capa a toda la mochila de Marina Espacial, ver sus resultados y dar una segunda capa, pero solo en la mitad derecha de la mochila, para poder comparar cómo queda con una capa y dos capas. Así que vamos a empezar con la primera capa. Diluimos con un poco de medium porque este producto vino un poco más cargado de pigmento de lo que saldrá al mercado, así que para poder hacer la prueba lo diluí un poco. El tono puede variar un pelín de lo que recibáis en casa, pero creo que va a ser muy parecido. Este básicamente se va a usar pues cuando pintemos con una capa base de color carne, ponerle este lavado. Me gusta mucho la viscosidad y la fluidez del producto. Aquí lo vamos a probar con el Pure Grime. Lo mismo pasa, que viene un poco más pigmentado de lo que debería. Este me costó un poco más y siento que era como más viscoso y que dejaba más la trazada. Veréis en varios sitios que intento repintar con un poco de medium y me quedaba todavía la trazada, se secaba bastante rápido o me daba esta sensación. Aquí el carmine, que es el tercer color en discordia, que viene un poco más pigmentado de lo que debería. Lo mismo, diluyo un poco con medium y lo aplico. Este color carmín lo vi demasiado rosa, me esperaba algo más rojo y como veis es rosa chicle. Aquí vemos el Blue Moon, es un azul muy agrisado, creo que va a ser perfecto para mis lobos espaciales. Vemos como el producto se deposita perfectamente, hace como una capa muy homogénea, los pigmentos son microdispersos, son menores de una mica, son muy pequeños, entonces ayuda mucho a depositarse con un gradiente muy natural. Fijaros que por tensión superficial se me forman unas burbujitas, pero que rápido se van y queda como en el gradiente este que nos deja el Deep Shade. Ahora con el Green Dark. Es un verde bastante frío, que nos puede ayudar incluso a dar diferentes tonos en nuestras miniaturas. Esta avellana creo que va a hacer las delicias de más de uno. A mí me gusta mucho este color, para cuero sobre todo, incluso para algunas pieles, que nos puede ayudar mucho a recuperar saturación también. Y lo mismo de la avellana os digo del Reddish Filth. Es un filtro un poco más rojizo que la avellana, pero creo que también me va a servir mucho para entonar pieles, encarnar, etcétera. Y así como cueros, claro. Incluso se me ocurren óxidos. Y ahora el lavado negro, Black Knight. Me gusta mucho porque no deja el típico grumito de pigmento al ser pigmentos tan pequeños. Así que nos va a ayudar mucho para definir las diferentes partes de nuestra miniatura de una manera muy fácil y rápida. Y aquí podéis ver el resultado con una capa. Como digo, el tiempo real de secado han sido unos 4 minutos en total. Y ahora empezamos con la segunda capa. Ahora que ya hemos dado la primera capa, podemos sacar algunas conclusiones. Si os fijáis, se tiñe muy poco la parte superficial, todo se va generalmente al recoveco, nos tiñe parcialmente todo lo que es la mochila y donde nos queda más aglutinado el pigmento se ve bastante bien, pero queda todo con un tono muy apastelado. Si hay una cosa que voy a echar de menos seguramente sea la falta de tonos. Creo que solo vienen 9 botes en esta serie, más un thinner, y tonos amarillos, anaranjados, rojizos, seguro que voy a echar en falta. Y ahora, tal y como nos dice la marca, vamos a dar una segunda capa. Esta vez, esta segunda capa no la daremos a toda la mochila. Como os decía antes, la vamos a dar solo en la mitad derecha de la mochila. Así luego podremos comparar el efecto con una capa y el efecto con las dos capas.
Fijaros cómo gana intensidad con la segunda capa. Fijaros también el cambio de intensidad con el lila. Así que ya sabéis, si lo que buscáis es más intensidad, con una segunda capa queda muy bien. Siempre que utilicéis este producto, cargar bien el pincel es importante. Es como mejor se os va a depositar encima de la superficie a pintar. En la segunda capa del negro pensaba que iba a cubrir bastante mejor. Pues aquí tenemos el resultado de las mochilas pintadas con una y dos capas, una a la izquierda y dos capas a la derecha, y vemos como algunos tonos sí que realmente se ven mucho más intensos, como el carmín, y otros no son tan intensos, como el Blue Moon o el Black Knight. Con la segunda capa ya seca, lo que podemos hacer es empezar a comparar un poco las diferentes mochilas y el cambio entre la primera y la segunda capa. Podemos observar, por ejemplo, cómo gana en saturación cuando añadimos la segunda capa, cosa que era bastante lógica, pero el salto es bastante grande y diferencial. Para usar este producto nos recomiendan que pongamos bastante cantidad, no sirve una capa muy fina, aunque yo creo que estas Deep Shades me van a servir para velar de una manera rápida y ganar en esa saturación en algunos tonos, encarnaciones de piel, en algunos tonos de cuero, etc. Me ha gustado mucho la distribución que coge a nivel de pigmentos. El fabricante nos comenta que los pigmentos son muy pequeños, de manera que la distribución sobre la superficie es muy homogénea. Se va al hueco, pero es muy homogénea, de manera que nos va a poder hacer un gradiente y una transición de una manera muy suave, muy natural, evitando esas piscinas, esos charcos que a veces nos dejaban otro tipo de productos y lavados. Lo que me gustaría deciros es que si pensabais comprar las Deep Shade de acá para sustituir vuestras contras de Games Workshop, no lo hagáis porque no os van a funcionar igual. Si queréis, en futuros vídeos podemos hacer una comparativa entre las contras de Games Workshop y las Deep Shade de acá, y así podremos ver cómo funcionan los diferentes tipos de productos encima de una misma superficie. Y llegados a este punto, solo agradeceros que hayáis visto el vídeo y agradecer también a acá que me haya enviado estas Deep Shade para probarlas con vosotros. Si tenéis alguna duda o sugerencia, me lo podéis dejar escrito en la sección de comentarios, y si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y compartidlo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.